Hola, estás en el podcast de Liz Mendívil, un podcast para vivir en armonía y con sentido, porque la vida no es plana, pero siempre puedes vivir en armonía, que para nada es perfección. Es como las notas musicales, unas están arriba y otras abajo en la partitura, pero aún así, no perfectas, hacen la música. Porque vivir en armonía y con sentido es abrazar tu luz y tu sombra, porque eres un ser humano con errores y virtudes, pero cada día haces lo mejor que puedes y siempre tienes la posibilidad de hacerlo mejor. Esto es el podcast de Liz Mendívil. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de qué hora nos estés escuchando. Estoy muy contenta de recibirte nuevamente en el podcast de Liz Mendívil. Tú sabes, un podcast para vivir en armonía, que no es perfección. Ya saben que siempre esa es mi tesis y por todos lados ando con esta bandera, ¿no? La armonía de vida no es una perfección en la vida, sino pues tratar de que como las notas musicales de una partitura, pues a veces están arriba, a veces abajo, a veces medio chuecas, pero hacen la música. Eso es lo importante de la armonía y pues bueno, precisamente de eso, en eso estamos y de eso habla nuestro podcast y bueno, pues les comparto que el día de hoy, en materia de entrevistas, porque saben que a veces yo hago el podcast sola, pero muchas veces también entrevisto a algunas personas, pues bueno, ahora quiero presentarles y me siento muy honrada, la verdad, o sea, contenta, pero siento más como un honor, ¿no? De poder tener a Mayela Sepúlveda con nosotros en esta entrevista, que bueno, ya ahorita la conocerán, pero pues la verdad es que es un testimonio de vida de ella, personal, como mujer y como madre, pero pues es un testimonio de vida también de toda su familia que me gustaría muchísimo y que por eso la invité para que nos lo comparta. Bueno, Mayela la conozco desde hace muchos años, tenemos ahí una amiga en común, Maripaz, que bueno, saludos a Maripaz. Y bueno, pues coincidimos también un poco en las edades de nuestros hijos y bueno, pues en la edad de Ana Paula, precisamente, creo que, si mal no recuerdo, ella debe ser del 2012. Sí, era del 2012. Del 2012 y yo tengo a mi hija más chiquita en 2012 y entonces, bueno, pues de alguna manera, a veces más a la distancia, a veces más cercana, pero siempre he estado pendiente de su historia, ¿no? Y de su testimonio y de todo lo que han vivido como familia. Y bueno, ya no quiero hablar más. Así que lo primero, porque lo que tú nos vas a compartir, Mayela, creo yo que es un testimonio, sí, de vida como mujer, como madre, como en general como familia, ¿sí? Pero creo que tiene o sea, vaya, un mensaje muy profundo, ¿sí? Sobre todo un mensaje de fe y un mensaje de sentido, ¿sí? Aparte de un duelo, ¿no? Porque perder a un hijo pues evidentemente es algo muy doloroso, ¿sí? Y que muchos papás escuchamos esto y a lo mejor no quisiéramos vivirlo. Y aparte, bueno, pues todo el proceso que vivieron de muchos años con Ana Paula. Y bueno, pues con muchísimo respeto y mucho cariño, pues es que te invité, ¿verdad? También para que nos puedas compartir esto, porque sé que tu testimonio y bueno, el de tu familia nos puede ayudar muchísimo y nos puede inspirar muchísimo y abrir mucho el corazón a otras familias. Entonces eso es lo más importante, creo yo, ¿no? Y bueno, primero cuéntanos, Mayela, cuéntanos más de ti, quién eres, a qué te dedicas, para que la gente también te conozca. Claro que sí, Liz. Pues te agradezco primero que nada el haberme invitado a este espacio. Agradezco a tu audiencia el poder recibirme en este espacio, que siempre es para mí también un honor. Te agradezco, de verdad. El honor es también mutuo porque creo que cuando te invitan a compartir algo, pues es un honor, es un privilegio poder compartir las experiencias que uno ha vivido y que si esto le sirve a alguien, pues qué mejor. De hecho, ese es mi objetivo al compartir todo esto que les voy a compartir. Y bueno, pues, ¿quién soy? Soy Mayela Guadalupe Sepúlveda Medina, nací en Monterrey, estoy casada desde hace 20 años con Marcial, mi marido. Voy a decir que tengo 4 hijos, dos en el cielo y 2 en la tierra, porque esa es mi creencia y ahorita les voy a explicar un poquito.
Sí. Mi primer hijo lo perdí a los 3 meses de embarazo, una pérdida gestacional, que pues fue muy dolorosa porque tú sabes, perder a tu primer bebé, que lo esperas con tanta ilusión, pues es difícil. Después vinieron Juan Pablo y Rafael, que tienen 18 y 16 años respectivamente, están en prepa. Y por último vino Ana Paula, que ya nació en el 2012. Y bueno, ahorita justo les voy a explicar un poquito, pues gran parte de este podcast va a ser un poco hablar de Ana Pau y también cómo nosotros encontramos un sentido en todo el proceso. Ella era una niña que pues nació sana, pero luego se enfermó, ahorita les voy a explicar. Les doy también un poquito de mi contexto de vida profesional. Sí. Yo estudié administración de empresas y después de unos años de trabajar en empresa me di cuenta que no me gustaba, que no iba por ahí. Mi carrera, que yo quería, aspiraba a algo más, algo diferente realmente. Y con esa inquietud siempre me gustó escribir. La verdad es que desde muy chiquita escribo. Y con esa inquietud me metí, tuve la oportunidad de tener una beca en el TEC de Monterrey, en lo que era la universidad virtual, que ahora ya no existe, pero pues ahora existen las carreras en línea, que Claro. sería lo equivalente, digamos. Sí. Estudié una maestría en humanidades con la especialidad en literatura porque mi sueño era pues dedicarme a algo de letras, de comunicación escrita, siempre pues con esa habilidad que siempre tenía yo de escribir. Y tuve la oportunidad de estudiar esa maestría, luego con esa entrada que me dio el TEC, me dio la oportunidad de ser maestra también en prepa. Lo hice durante 6 años y fui muy feliz, la verdad. Y después, conforme fui teniendo a mis hijos, pues quise cambiar un poquito, empecé a trabajar para una asociación civil, que es en la que actualmente trabajo, pero tuve 2 periodos, o sea, estuve en la asociación como por 6 años, luego me retiré porque empecé a tener a mis hijos y regresé hace casi 9 años. Soy directora editorial en esta organización. Tenemos 2 programas, uno de participación ciudadana y uno dedicado a la dignidad de la mujer, a la promoción de la dignidad de la mujer. Y además, con toda la experiencia que ahorita les voy a platicar de vivir pues con una hija con discapacidad, me surgió mucho la inquietud de pues encontrar respuestas al dolor, respuestas a qué sentido tiene toda esta experiencia, y entonces de ahí me recomendaron estudiar logoterapia. Primero estudié tanatología, un diplomado, y luego me recomendaron estudiar logoterapia, que ahorita les platico de qué se trata. Y la logoterapia me dio pues una base humana, filosófica muy importante, un soporte muy importante que la verdad me cambió la vida, o sea, Sí. honestamente me cambió la vida y me complementó muy bien pues con mi fe, que fue lo Claro. que me ha sostenido durante todos los años de vida de mi hija, de pues esta condición tan difícil médica, que vivió ella durante sus 12 años de vida. Pues fue la logoterapia un soporte muy importante, y la verdad que le doy gracias a Dios de que alguien me presentó la logoterapia, yo no la conocía, y pues te puedo decir que para mí ha sido una herramienta muy importante hasta la fecha, y creo que siempre lo va a ser. Y me parece que la logoterapia puede ayudar a muchísimas personas. Y pues ahora también, a la par de mi trabajo en la asociación, doy apoyo también como terapeuta con este enfoque pues de psicoterapia, porque es un enfoque psicoterapéutico, la logoterapia, y pues tengo la oportunidad de acompañar a algunas personas que pasan por ciertas crisis, y en particular he tenido la oportunidad también de apoyar a algunas mamás que pues tienen hijos con una condición especial, y pues Sí. es de una gran satisfacción para mí poder hacer eso, compartir un poco de lo que yo ya viví, y pues en general en esas andamos. No, es que te escucho, Mayela, y digo, de verdad, wow, o sea, porque no es, o sea, te escucho hablar de todo esto profesional que has logrado, ¿no? Y no puedo evitar pensar que a la par, o sea, lo que han vivido como familia, o sea, Uh -huh, uh al -huh. mismo tiempo, ¿no? Y Sí. entonces,
Ay, oye, ya me estás haciendo llorar. Y todavía no empezamos. No empecemos porque yo también lloro. No importa, pues de eso se trata también. La soltamos, ¿no? Somos muy humanistas, Mayer. Pero la verdad es que te escucho y me conmueve mucho porque digo, bueno, o sea, todo lo que han vivido y a la par este desarrollo y este crecimiento que has tenido y a la par eres mamá, o sea, porque pues no es como que separaste tu vida No, profesional y no. la de cuidadora y la de mamá, ¿no? Y entonces, o sea, seguir adelante, ¿no? O sea, creo que también, pues esto es también un ejemplo de resiliencia, ¿sí? Y que sé que ahorita a lo mejor lo decimos así y se escucha muy bonito y muy romántico, pero sé que pudo haber sido muy duro y sin embargo, ¿no? Estás aquí y con toda esta trayectoria, o sea, que creo que también, pues como que no sé, me imaginé a Dios así como que haciendo un platillo de cocina, ¿no? Y entonces ahí poniéndole cositas, ¿no? A tu vida y que bueno, pues qué bueno que te puedas compartir, ¿no? A partir de todo esto que pasó para algo, ¿no? A final de cuentas, ¿no? La pregunta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso es algo que, un poquito de lo que es Mayela, porque es mucho más, ¿no? Mucho más que todo, que ahorita los tiempos que nos dan, pero bueno, gracias por compartirte. Y a ver, vamos a entrarle de lleno precisamente pues al tema, ¿no? Al tema de este podcast, al tema principal y pues que es el testimonio de vida y todo lo que vivieron a raíz de, bueno, pues de que nació Ana Paula, ¿no? Y que, bueno, pues nos contarás qué fue lo que vivieron con ella, entre ustedes como esposos, con tus hijos, con tus otros 2 hijos, ¿verdad? Bueno, ya habías perdido uno, Claro. pero los 2 que estaban aquí, ¿no? Pidiendo de comer y llevándolos a la escuela y también teniendo necesidades. Entonces, bueno, pues cuéntanos. Y aquí yo le había dicho a Mayela antes, bueno, te voy a dar ahora sí que carta abierta y a lo mejor por ahí voy entrando a preguntarte cosas porque me interesa mucho escucharte, ¿no? Y que te Claro, escuche. Adelante. que sí. Pues bueno, miren, les cuento, nosotros pues desde que nos casamos, ya nos casamos grandecitos, de más de 30 años, siempre tuvimos el sueño de ser papás y la verdad que pues quiero poner el contexto que los dos, tanto mi esposo como yo, sí somos personas de fe, somos católicos y desde jóvenes, cada quien por su lado, pues hemos vivido la fe de una forma muy activa. Yo desde los 16 años, pues en diferentes grupos de la iglesia, etcétera. Y bueno, esto es importante mencionarlo, porque Sí, sí tiene mucho que ver en cómo después vivimos todo el proceso de tener una hija con discapacidad. Sí es muy importante y lo quiero mencionar. sí, Entonces, pues empiezan a nacer los hijos, te digo, perdimos el primero, en el 2008 nace Juan Pablo, en el 2009 nace Rafa, están pegaditos, sí. y después en el 2012 ya me esperé 3 años para encargar a Ana Pau. Teníamos el deseo de tener una niña y pues lo intentamos y Dios nos concedió ese deseo porque la verdad que sí se lo pedimos. Mm. Nace Ana Paula y el primer, digamos, contratiempo que sucede con ella es que nace prematura. Nace a Ok. los 7 meses de gestación. Ujú. ¿Por qué? Pues es una larga historia. En resumidas cuentas, una bacteria a mí se me coló y lo que sucedió es que empezó a dañar pues el saco gestacional y la niña pues la naturaleza es muy sabia. Cuando algo está mal, pues ella quiso nacer, ¿verdad? Entonces, Sí, literal, fue lo que detonó el parto. Entonces, yo empecé a perder líquido y la niña finalmente nace el 2 de julio del 2012. Ella nace bien, nace sana, prematura, pero pues sana. ok. Eh, y lo que pasa es que a las 24 horas de nacida le surge una sepsis. Y el doctor, una sepsis es una infección generalizada en todo tu organismo, que de hecho es una condición muy peligrosa. De hecho, hay gente que ha muerto por sepsis. O sea, es como Ujú. si tus órganos empiezan a fallar, es una infección en todo tu cuerpo y esto es Sí, muy peligroso. Entonces la niña manifiesta esa sepsis a las 24 horas de nacida y la teoría del médico fue que fue por esta bacteria que a mí pues se me coló, sí, ¿verdad? claro. Porque aparentemente no debería ser un bicho hospitalario porque se hubiera tardado más tiempo en incubar y en manifestarse. Entonces la niña pues está muy grave, logran controlarla y pues se queda en terapia intensiva para atenderla tanto de la sepsis como de la prematurez porque estaba muy chiquitita.
todavía en el hospital, o sea, ella se queda en Sí, el hospital y ya te dan de sí, alta. sí, me dan de alta, yo pues iba al hospital a verla, así estuvimos como 25 días Wow. y después de como 25 días la dan de alta y ya, o sea, estaba perfecta, o sea, me la Ok. traje a la casa, estuvimos aquí en la casa un mes como una niña sana, yo pues pregunté si tenía que tener algunos cuidados especiales, me dijeron que no, bueno, estuvo aquí un mes, yo no la saqué, o sea, durante un mes estuvo aquí en la casa, no la saqué. Mis hijos estaban en el kinder, o sea, yo creo que eso es algo importante de saber, Sí. porque pues uno piensa que, bueno, es que yo no la saqué, ¿yo qué hice? Esas preguntas luego se empieza uno a preguntar después de que pasan cosas. Ujú. Es que, ¿qué hice mal? O sea, ¿qué pude haber hecho mal para que mi hija se enfermara? No, no es que no hiciste nada malo, o sea, es que los bichos, las bacterias están en el aire, Claro. no es como que la tuviera yo aquí en una burbuja, en una zona completamente estéril, eso ni siquiera en los hospitales muchas veces se puede Sí. lograr. Y lamentablemente la niña tenía su sistema inmunológico debilitado por la prematurez, porque ya había tenido una Ujú. sepsis, y la niña adquiere un bicho que no sabemos de dónde viene, ¿verdad? Y Sí. empieza a manifestar signos de pues, temperatura, vómito, todo lo que sería como pues una infección gastrointestinal, ¿verdad? Sí. Eh, y entonces pues empezamos a observarla, la pediatra me dice pues dale primero pues algo para la fiebre, ¿verdad? Que se le baje. Y pues Hasta ahí todavía era algo como, pues, o sea, estaba, o sea, enferma como cualquier otro bebé que puede enfermarse. sí, Ujú. de hecho, ahorita estoy tratando de acordarme, según yo sí tuvo vómitos, algunos vómitos, temperatura, pero pues nada más, fuera de eso, le dábamos el medicamento y se calmaba y Sí. comía más o menos bien, o sea, entonces no había realmente una señal así como tan de alarma, ¿no? Lo que Sí. sucede es que ya al tercer día, que estuvo con esa fiebre, ya empezamos a verla rara, un color extraño, y Ujú. la doctora me dijo, llévenla al hospital porque a lo mejor, pues puede ser que esté deshidratada, ¿no? Ujú. Entonces vamos, y para empezar, sacarle sangre, pues le tenían que hacer estudios. Fue un relajo, sus venas siempre fueron muy delgaditas. Se tardaron mucho tiempo poder extraerle sangre, tanto que hasta literal tuvo que venir un cirujano a hacerle un catéter, Ujú. porque no, por la vena no le pudieron hacer nada. Hijo. Sí. Y cuando ya por fin vino, pasaron muchas horas y esas horas, yo siempre, te soy muy honesta, Liz, Sí. pensaba sí, que hubiera pasado si hubiera sido más rápido el diagnóstico, que hubiera pasado si la hubiera llevado antes, y los hubiera, que siempre te preguntas después de que ya viene una bomba, Sí. que después, pues obviamente empiezas a reflexionar muchas cosas y a veces uno no puede controlar muchas cosas. Claro, claro. Entonces, bueno, finalmente le sacan la sangre, viene un cirujano, le hace un cateterismo y le pueden extraer la sangre y pues los doctores se fueron de espaldas porque su conteo de glóbulos blancos estaba casi en cero, o sea, sus defensas estaban totalmente pues Ujú. nulas y la bacteria, primero no sabían si era una infección en la orina o una infección en el cerebro. Entonces, Ujú. cuando te dicen eso, claro que te Mm. quieres morir, ¿verdad? O sea, en el Claro. cerebro. Y Sí. finalmente, pues sí, el diagnóstico se confirmó que era una infección en las meninges, que es la membrana que recubre el cerebro. Era una meningitis, lo que se conoce comúnmente como una Ujú. meningitis. Y quizás los que somos papás, tal vez alguien ha oído hablar de la meningitis, es una infección muy, muy grave, que de hecho también te puede llevar a la muerte Sí. y generalmente, pues, digo, sí le puede dar a adultos, pero a niños, pues, es más o menos frecuente. No tan común, pero sí es algo que puede pasar, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues, se queda en terapia intensiva, fueron horas muy, muy de mucha angustia, mientras se determinaba qué tanto daño, pues, le había hecho esta bacteria a la niña. Trajeron al infectólogo, empezaron a hacer muchos estudios, pero pues estábamos en una incertidumbre total. Al final vienen los médicos después de unas horas y nos ponen, ya sabes que tres doctores y ya cuando se sientan tres médicos enfrente de Sí. ti, pues la verdad que sí es muy, muy, muy imponente, estás muy preocupado porque dices, ¿qué me van a decir?
Sí. Y efectivamente nos empezaron a explicar mucha terminología médica que en ese momento no entiendes nada, que realmente después conforme van pasando los años vas comprendiendo muchos términos. En ese momento para nosotros era algo totalmente nuevo. Los doctores nos dicen, y pues la niña está muy grave, no sabemos todavía qué tanto daño, sí sabemos que hay un daño en el cerebro, no sabemos qué tanto. Y mi esposo les pregunta, a ver, yo soy ingeniero, necesito que me expliquen las cosas más prácticas. A ver, en una Sí. escala del 1 al 10, ¿qué posibilidades tiene mi hija de morir? Y el intensivista le dice, 9. Wow. Y dice Marcial, no Sí. dijo 10 porque todavía respiraba, o sea, Sí. todavía estaba respirando. Imagínate que es una niña que fue prematura, Sí. que tiene apenas un mes en tu casa después de haber salido del hospital, pues imagínate lo frágil que ella estaba, ¿no? Claro. Entonces sí, fue muy difícil, la verdad. Horas de mucha angustia, nos dijeron que las primeras 72 horas eran críticas, que eran como, si ella lograba sobrevivir esas primeras 72 horas, pues íbamos por buen camino, pero nada más. Entonces, me acuerdo mucho la pediatra que la atendió en ese momento, o sea, que la atendía, nos dijo, miren, lo que ustedes van a vivir en estos días es una montaña rusa. Sí. O sea, lo que se vive en terapia intensiva es una montaña rusa. Y la verdad, tenía mucha razón. O sea, realmente fueron días, ella estuvo en ese internamiento, en ese primer internamiento, digo primero porque fue cuando se enfermó, Sí. a raíz de esa meningitis quedó con una parálisis cerebral. Y Sí. sí, fueron como 45 días de muchas subidas y bajadas. O sea, hoy llegabas y te decían, pues pasó la noche bien y mañana estuvo horrible, tuvo una crisis tremenda, la pudimos controlar. Y mañana, ahora está peor, no sabemos si la va a librar. Y mañana ya mejoró un poquito y al día siguiente otra vez está mal. Y así, o sea, literal, fueron casi la mayoría del internamiento fue así, ¿no? Y perdóname que te interrumpa aquí, pero dices una montaña rusa de emociones y nos vas a contar todos los Sí. años siguientes, ¿sí? Así es, sí. Porque justo esto está empezando apenas, Sí, así es. es el inicio. Y así fue su vida. O sea, Sí, no puedo decir que todo el tiempo, sus 12 años y medio de vida, pero pues una gran parte. Y ahorita les voy a explicar por qué. sí, Y las emociones sí, pero también en cuanto a, o sea, la montaña rusa era de justo en el tipo de noticias que recibes, que vas sí. recibiendo de parte de los médicos. Y pues es muy triste también, y aquí les comparto, pues con mucha tristeza que también en la parte médica tuvimos experiencias muy malas Ujú, en ese internamiento, médicos no muy éticos, ujú, gente que le empieza a hacer estudios a tu hija que a lo mejor no eran tan necesarios, prácticas tampoco que no tan necesarias, que luego te das cuenta que pues mucho era por el tema del seguro, sabían que teníamos un buen seguro. En fin, te podría contar muchas cosas. Hay muchas cosas que uno se empieza a dar cuenta como papá, que tienes que, uno ingenuamente, y digo ingenuamente y pues sin conocimiento, claro, lo natural es que confíes en los médicos. sí. O sea, para cualquier persona, si tú Ujú, vas al hospital a que te atiendan, porque sabes que vas a ir con alguien que sabe, o sea, y estás poniendo tu vida en sus manos. claro, Pero lamentablemente no todos los doctores son muy éticos. claro, Es una realidad. Entonces nosotros tuvimos que vivir eso desde ese internamiento y posterior en otros. Y darnos cuenta que quienes teníamos que hacernos responsables de la salud de nuestra hija éramos nosotros. sí. Porque no, o sea, poner tu vida sí, claro que estás en las manos de los médicos, pero también tienes voz y voto y eso Sí, no te lo puede quitar nadie. Y esto lo digo también para los papás que tienen hijos con condiciones especiales. El principal responsable de la salud de tu hijo eres tú, no el médico. El médico puede decirte muchas cosas, pero hay algo acá sí, y hay que siempre pedir segundas opiniones, o sea, de verdad eso que no se los quiten, no les pueden quitar ese derecho porque es lamentable que exista este tipo de experiencias que pues a uno le tocan vivir en medio de una situación así es. tan difícil, tan estresante, o sea, es muy lamentable, pero sí sucede.
Sí, viviendo toda la angustia y el estrés de la incertidumbre, lo que estás Sí, viendo con tu hijo, tu hija, y aparte tener que lidiar, oye, y sin conocimiento en el sentido de que pues tú no eres médico, o sea, ¿no? así Estás es, confiando y bueno, pues sí, de pronto me sí. imagino lidiar con médicos excelentes, pero también con malas Sí, prácticas. y no quiero decir, o sea, obviamente no voy a generalizar. Dios nos puso en el camino personas Sí. maravillosas, doctores excelentes, o sea, gente muy humana, que la verdad que le doy muchísimas gracias a Dios de que nos haya puesto esa gente en el camino. Este, gracias a Dios. Pues bueno, termina este internamiento, Ana Paula, durante el camino pues va recibiendo, durante este internamiento vamos recibiendo muy malas noticias, o sea, la niña pues le hacen unos estudios que te dicen si va a ver, si va a oír, y prácticamente sus estudios salieron planos, o sea, lo que decía el estudio es que no iba a ver, que no iba a escuchar, este, el daño fue muy severo, tenía varias como, si tú le hacías un escaneo a su cerebro, tenía literal como si fueran manchitas en toda la corteza cerebral y todas esas manchitas eran daños en el cerebro. Entonces, eso iba a implicar que ella no iba a poder hacer muchas cosas. Los doctores en ese momento no te pueden decir mucho porque te dicen, no sabemos o sea, no sabemos qué tanto pueda lograr ella, o sea, Sí, porque sería incierto darte un pronóstico, ¿no? claro. Y así fue durante todo el tiempo, ¿no? O sea, pero por el daño que ella tenía, pues sí, ella no logró pues caminar, no, ni siquiera sentarse sola, no tenía control de su cabeza, de su cuello, eh, obviamente pues estaba en silla de ruedas, en la cama, dependiendo 100% pues alguien más, en este caso de pues, sus enfermeras, nosotros, eh, no comía, sí, sí logró deglutir y comer por un buen tiempo, pero después ya por recomendación médica, porque manejaba muy mal pues la deglución y sus vías aéreas se congestionaban con mucha facilidad. Entonces ya después era mejor alimentarla con sonda. Ok. Desde que estuvo en el hospital le hicieron una cirugía para que pudiera alimentarse vía sonda gástrica. Este, empezó con convulsiones después de que ya salió del hospital. Desde el hospital ya empezaron a darle un anticonvulsivo y cuando salió del hospital fue tremendo porque empezamos a ver muchas convulsiones y las convulsiones son consecuencia del daño cerebral Ok. porque pues la actividad cerebral no se regulaba, o sea, no se regulaba muy bien a consecuencia del daño. Entonces, pues empezaron a darle muchas convulsiones, le dio hidrocefalia, también a raíz de esta meningitis. O sea que después del hospital estuvimos como, no sé, serían 15 días en casa y otra vez Al al hospital. hospital porque tuvo hidrocefalia, se le infló la cabeza, o sea, la pobrecita lloraba y lloraba y lloraba de toda la presión que tenía en el líquido cefalorraquídeo en el cerebro, entonces, claro, pues tuvieron que operarla para poder ponerle una válvula que derivaba el líquido del cerebro hacia la parte del peritoneo, o sea, la parte del área del abdomen. Eh, Eso fue pues despuesito de la meningitis, que tuvimos esto de la hidrocefalia, que estuvo muy severo, y después recae con la hidrocefalia, o sea, las válvulas fallan. O sea, es una Sí, cosa tremenda esto de las válvulas, porque, y sí. así es, tengo la experiencia de otras mamás que me dicen, a mi hijo le han cambiado la válvula 3, 4 veces. O sea, nosotros tuvimos suerte de que cuando recae de la hidrocefalia, que la válvula empezó a fallar, pues tuvimos suerte de encontrarnos con un doctor muy, muy bueno, un neurocirujano, que al final nos dijo, ¿saben qué? Lo mejor es que empezó a hacerle pruebas con la válvula, vio que, porque se pueden regular. Total, bueno, es unas cosas ahí médicas muy extrañas, pero muy Sí. impresionante la tecnología, que con una válvula que funciona desde afuera pueden regular la presión para ver si logra destaparse la válvula. Entonces, al final no se pudo y la tuvo que operar y le hizo un conducto con una cirugía, con una endoscopía, le hicieron un conducto que con ese conducto, gracias a Dios, ya ella podía derivar ese líquido y ya no hubo necesidad de ponerle otra válvula. O sea,
ahí se quedó esa válvula, pero no funcionaba, o sea, ya realmente ese conducto hizo que ella pudiera pues como sacar ese líquido, ¿no? Pero pues el Inter fue muy, muy doloroso para ella, esa cirugía de la segunda vez. Estuvieron horas otra vez tratando de encontrarle una vena para poder canalizarla y después de horas, no sé, mi esposo dice que fueron 4 o 5 horas, sale el cirujano y me dice, no he podido operarla porque no hemos podido encontrarle una vena, la hemos picado, o sea, la picotearon por todos lados. O sea, imagínate lo que es para una bebé que no Sí. tiene ni un año, estarla picando por todos lados. O sea, lo que ha de haber sufrido la pobre, o sea, ahorita Mm, lo digo así, pero pues por supuesto que claro. fue muy doloroso pensar que mi hija pasó por tantas cosas. La verdad Sí, es que recordamos esos momentos pues con mucho dolor porque cuando ya por fin la pudieron operar y ya la sacaron del quirófano, mi marido pues narra que, y yo me acuerdo, o sea, literal así en la cama del hospital, con tubos por todos lados, con los sí, ojos cerrados, así que la tenían hasta vendada de los ojos. O sea, era sí, un panorama espantoso, sí. espantoso. O sea, la verdad, o sea, ver sufrir un hijo es lo peor que le puede pasar a un papá. O sea, y en esas condiciones en terapia intensiva es una cosa tremenda. O sea, una Ujú. cantidad de procedimientos muy invasivos, muy, muy Sí, tremendo, que pues claro, gracias a eso la niña pues sobrevivió y pudo salir ujú, adelante, pero eso no te quita el dolor de ver a tu hija. claro, No, tan chiquita. les da una gripa, tú quieres que te dé la gripa a ti Sí, para que sí, no sufran. Imagínate lo que es ver en terapia intensiva una sí, bebé sí, de menos de un año. O sea, claro, y bueno, claro. pues pasa la hidrocefalia, seguimos pues con tratamientos, terapias, empezamos a, pues era necesario que tuviera terapias para que no se atrofiara, porque como ella casi no se podía mover, pues era necesario que se le hiciera terapia diariamente. Eh, Tienes que ver muchos especialistas, o sea, el neurólogo, el pediatra, mi pediatra es intensivista, entonces afortunadamente eso fue muy bueno porque él atendía en las crisis que tuvo, pues de otras hospitalizaciones. Sí, Cuando son niños como que no se mueven mucho, es muy común que tengan enfermedades respiratorias muy frecuentemente, porque como no hay movilidad, no es como un niño que corre, se agita, respira profundamente y sus pulmones se llenan de aire. Estos niños respiran muy superficialmente. Entonces ujú, es muy común que vengan enfermedades como neumonías, pulmonías, porque están en postración ujú, muy constantemente, aunque les des terapia y todo, claro, como un niño que corre, ¿verdad? O sea, claro. entonces vienen muchas neumonías, o sea, de hecho, eso fue uno de los padecimientos más importantes para Ana Pau, sus neumonías, fueron varias de hospitalización. Otra cosa muy fuerte que le pasó y que fue el último, bueno, fue el penúltimo internamiento, fue en el 2015, tuvo una hernia yatal que le estaba ocasionando mucho dolor. Ujú, Entonces se la detectaron de casualidad. O sea, nosotros veíamos que lloraba y no sabíamos por qué, y ujú, resulta que le da una neumonía, y en la neumonía al hacerle los rayos X se dieron cuenta que tenía una hernia ya tal. Entonces, muy grande. Entonces, ujú. claro, estaba la pobre, además que siempre fue muy fuerte, y ya para cuando ella se quejaba, o sea, cuando ella lloraba era porque ya estaba en un dolor máximo. Sí, muy extremo. Y entonces, pues claro, gracias a esa, o sea, o por esa neumonía nos dimos cuenta que tenía la hernia, se le programa cirugía, se pone malísima, sale de la cirugía y al estar en recuperación le dio una neumonía hospitalaria, le da sepsis, otra sepsis, y el estómago se le perfora, porque el estómago, como estaba recién operado, y al tener la condición de la neumonía y la sepsis, se distiende el estómago tanto que se le perfora por un pedacito. Imagínate lo grave del cuadro. El pediatra, que pues era nuestro intensivista, también nos dijo, la vamos a meter a cirugía para reparar esa fisura, pero honestamente no sé si la va a librar, porque pues está entrando con un cuadro muy grave. O sea, esas horas fueron, de hecho esa cirugía no fue tan larga, y ahí es en donde agradeces los doctores humanos. Sí, Imagínate que
mi pediatra intensivista desde adentro del quirófano. Él no estaba operando, pero él estaba ahí, porque no era cirujano, él no es cirujano. Estaba el cirujano pediatra operando, a él lo dejan pasar a la cirugía para estar, pues, observando y si hubiera algo que, pues, la información, en fin, lo dejan pasar. Y desde adentro del quirófano nos estaba mandando mensajes. Vamos bien. Y haz de cuenta, o sea, imagínate lo que fue para nosotros que un médico desde adentro del quirófano te esté diciendo, vamos bien, no sé qué, ya vamos a terminar. Híjole, o sea, fue tremendo. Sí. Pero cuando pensábamos que no le iba a librar, ¿no? O sea, no le iba a librar, al final pues sale y pues fue un milagro. Y así Ana Paula tuvo muchos milagros a lo largo de su vida. Muchas cosas de las que Dios pues las sacó adelante y los médicos, obviamente con la ciencia, pero dicho por muchos médicos, hubo muchas situaciones como esta, de la que salió adelante de forma asombrosa, porque realmente era para que, o sea, todas las probabilidades apuntaban a que no saliera adelante. Sí. Después de eso ya no tuvimos internamientos, después de esa cirugía tan grave. No tuvimos, eso fue en el 2015, hasta el 2024 volvió al hospital. Pero en todos esos años, Ana Paula tuvo varias enfermedades que pudimos atender en casa gracias a que teníamos el apoyo de una enfermera, porque pues teníamos un seguro de gastos médicos que nos proveía una enfermera. Y todo un equipo, un mini hospital aquí en casa. O sea, gracias a Dios, pues tuvimos muchas cosas aquí en la casa que el seguro nos proveyó y que de verdad también le doy muchas gracias a Dios porque en medio de esa crisis y de toda la enfermedad y la condición de Ana Paula, pues nosotros fuimos bendecidos por eso. Hay muchas familias que no tienen eso. Muchas familias que pues tienen que ir al seguro social y no estoy diciendo que esté mal, pero obviamente no tienen los mismos recursos, la misma atención, ¿verdad? Ana Pau, dentro de todo, gracias a Dios, tuvo lo mejor que pues le pudimos dar gracias a ese seguro. Y bueno, en el 2024 se vuelve a enfermar de una neumonía que, de hecho, ella pasó varias neumonías en casa de las que se recuperó gracias a todo este apoyo, a la enfermera, etcétera. Pero en el 2024 le dio tan fuerte que pues tuvo que volver al hospital. Tuvo que volver al hospital y esta también fue otra crisis muy fuerte de la que el doctor también al segundo día nos dijo, literal, nos dijo, entren a despedirse, porque no la va a hacer. Entonces, eso fue en enero del 24. Sí, fue muy fuerte, la verdad, porque, pues, obviamente con niños con una condición así, mi marido siempre describe la situación como que estás en la raya. Siempre estás en la raya, porque la verdad, Ana Paula se atragantaba con su propia saliva. O sea, imagínate que la niña se podía broncoaspirar con una cucharada de papilla. O sea, entonces siempre estás en la raya de que estás en un riesgo, ¿verdad? De una convulsión que no se le quite, convulsiones que no se le quiten, pues ahí hay un riesgo muy grande también. En fin, muchas cosas. Entonces, en ese internamiento, pues la niña estaba muy grave, sus pulmones no estaban respondiendo, y pues literal, entramos a despedirnos, mis hijos también, mis hijos grandes les permitieron pues entrar a despedirse de su hermana. Y pues fue muy fuerte, ¿no? Ya pensábamos que la perdíamos, pero Dios volvió a hacer otro milagro, porque la verdad que pues Dios nos permitió tenerla todavía otros meses más. De ese internamiento, milagrosamente empezó a recuperarse de esa crisis tan fuerte y estuvimos un mes en el hospital, estuvo un mes. Sí. Y pues inexplicablemente otra vez salió adelante, gracias a Dios, pues no es más que la obra de Dios realmente. Así lo creo y estoy convencida de ello, porque hasta los residentes le decían a mi pediatra, doctor, este caso es para documentarlo, o sea, para escribir un artículo científico, y les decía mi doctor, no, a ver, ustedes no saben esta niña, cuánta gente reza por ella, cuánta gente está rezándole, o sea, hay medio Monterrey y en otras partes del mundo rezando por esta niña, y esta niña sale adelante porque Dios así lo quiere.
para esto sí les tengo que decir que a lo largo de todos estos años, pues mi esposo activamente estuvo haciendo una publicación en Facebook. Sí, claro. Mucha gente conoció el caso de Ana Paula porque pues él le llamó a esta publicación el Maratón de Ana Paula y la empezó desde que empezó el internamiento de la meningitis. Y Sí, muchísima gente nos empezó a escribir y a decirnos, yo estoy rezando por tu hija, y oye, y gracias a tu hija y a lo que tu esposo comparte, yo me he acercado a Dios, a la fe, he vuelto a la iglesia, o sea, unas cosas, Liz, que la verdad sí, para nosotros era, pues, obviamente no nos gustaba ver sufrir a nuestra hija, pero al mismo tiempo sí veíamos que era una realidad, de que era una historia muy particular entre ella y Dios definitivamente estaba haciendo algo en otras personas sí, sí, a sí. través de Ana Paula, porque así nos escribían desconocidos de otros países, de otras ciudades, gente que nos topábamos de pronto. Marcial en el aeropuerto viaja seguido por su trabajo. Tú eres Marcial Padilla. Sí, oye, yo conozco, bueno, aparte por la asociación, pues también por el caso de Ana Paula, o sea, lo abordaban, gente que nos abordaba en la calle también, o sea, mucha gente conoció el caso y mucha gente rezaba por ella. Y nosotros, mi marido les pedía, no te pido que reces por mi hija, te pido que seas su padrino espiritual. O su, en cada momento, él también da muchas conferencias Sí. y en cada conferencia no perdía la oportunidad de decirle al público, miren, yo tengo una hija, y ya está, les pido por favor que sean padrinos espirituales de mi hija. Decía, porque si yo te pido que reces por mi hija, rezas una vez y ya cumpliste. Ujú. Pero si yo te digo, quiero que seas el padrino espiritual o la madrina espiritual de mi hija, a que de un ahijado nunca te olvidas, ¿verdad? Claro. Entonces había mucha gente que rezaba por ella, o sea, y estamos convencidos de que gracias a esas oraciones, pues Dios nos la conservó. Pero pues bueno, llegó un momento en que Bueno, Dios... quiero interrumpirte aquí Sí, tantito, un poquito, porque dijiste algo muy bonito, esta relación de Ana Paula y de Dios, ¿no? ujú, Y aquí te quiero preguntar, porque fueron muchos años donde sí, pues ella estaba en su relación con Dios, ¿no? Viviendo, ¿no? Todo lo que estaba viviendo, obviamente, mucho dolor también o sea, lo que ella misma vivía, ¿no? O sea, no solo ustedes como papás o tus hijos como sus hermanos, sino lo que ella estaba viviendo. ujú, Pero aquí lo que te quiero preguntar es, y en ese inter, ¿cómo era o sea, su contacto, su comunicación de ustedes como papás con sus ujú, hermanos, con ella? sí, Y también te quiero preguntar, ¿cómo vivías tu relación con tus dos hijos, verdad? sí, También estaban acá, ¿no? A la par, ¿no? claro, sí, pues imagínate, tenían 3 y 4 años cuando nació Ana Pau. Sí. Mira, nosotros siempre estuvimos muy convencidos de que teníamos que ser papás de los tres. O sea que si bien Ana Pau nos requería mucho y nos demandaba mucho, con Ana Pau siempre era vivir al borde, o sea, en lo que hoy llamamos un estado de alerta. Sí. O sea, estuvimos viviendo literal 2 años y medio en un estado de alerta. Porque en un momento ella se enfermaba y teníamos que correr, porque si dejábamos pasar tiempo, su condición podía empeorar en Sí. cuestión de horas. Entonces, pero a pesar de eso, siempre tuvimos muy claro que teníamos que ser papás de los tres, ¿no? Entonces, tuvimos el apoyo de mi mamá, que pues bueno, mi mamá falleció en el 2016, o sea, Ujú. todavía ella conoció a Ana Pau pues, durante 4 años. Sí. Y teníamos apoyo de mi mamá, teníamos apoyo de mis hermanos, o sea, ahí sí el tema de la red de apoyo es muy importante, la verdad, porque mientras tú estás en el hospital, te están cuidando los niños, y mi esposo y yo, pues nos rolábamos de que, oye, pues ahora tú vete con los niños en la noche y hacemos pijamada y vemos una película y pues la gorda en el hospital, ¿verdad? Y así teníamos que, pues, estar atendiendo a ellos también. Ahora, cuando ya Ana Paula tuvo estos años, este periodo de estabilidad, pues los niños, pues cursando primaria, secundaria, o sea, durante toda su primaria, por ejemplo, pues ellos intentamos tener una vida normal, o sea, ir llevarlos a sus piñatas, ir a las presentaciones del colegio, pero te digo, Liz, la verdad, todo esto fue posible mucho gracias a que teníamos un apoyo de una enfermera, porque si Claro, no hubiera sido eso, pues hubiéramos tenido que entre los dos entrarle al quite, quizás si hubiéramos tenido que contratar a alguien por nuestra cuenta, lo cual hubiera sido una carga económica tremenda, claro, porque claro. obviamente esos servicios son muy caros.
pero pues te digo que hasta eso, en medio de tanta dificultad, tuvimos esa bendición y por eso también pudimos pues estar presentes en la vida de nuestros otros dos hijos. Claro, no podemos negar que la niña pues ocupaba mucha atención, ¿verdad? Sí. Pero afortunadamente hoy, después de que Yana Pau falleció, pues les preguntamos a nuestros hijos y claro, a lo largo de toda su vida, los maestros en el colegio siempre nos reportaban que pues observaban a los niños bien, no tenían comportamientos extraños que nos indicaran pues alguna falta de, pues como de atención de parte nuestra. No somos perfectos, o sea, obviamente no somos papás perfectos, nadie lo es. Pudimos habernos equivocado, o sea, eso pues es obvio, Como pero tú. dentro de todo creo que pudimos malabarear para poder estar presentes en la vida de ellos. También al mismo tiempo, pues te quiero decir que nosotros como familia, como matrimonio, teníamos muy claro que nos casamos para toda la vida, ¿verdad? Entonces, es una realidad muy tremenda ver que hay matrimonios que se rompen por tener un hijo con discapacidad. Así es. Y para nosotros sí no era opción. O sea, no era opción. Claro, no te voy a decir que era fácil, no te digo que no tuvimos nuestras diferencias. Pues sí, claro, como todos los matrimonios y las seguimos teniendo. Pero creo que sí, el tener de entrada una decisión muy firme de decir, pues ahora al toro por los cuernos y le Sí. vamos a sacar adelante esta situación y la vamos a hacer en equipo, ¿verdad? Y así es como intentamos hacerlo. Te digo, no somos perfectos, quizá hubo cosas en las que nos equivocamos, en el cuidado de nuestra hija, en el cuidado de nuestros hijos, pero pues gracias a Dios hoy puedo decir que pues, estamos unidos, seguimos siendo una familia, mis hijos están bien, extrañan a su hermana, como son varones, no creas que tuvieron una super convivencia con Ana Paula, porque imagínate, súper inquietos, una niña que no puede hacer nada, que está en una silla de ruedas, pues qué tanta interacción puedes tener un varón niño con una niña así, pues que le ponían la sonaja, que ve a darle las buenas noches a tu hermana, o sea, Claro, claro. rezábamos el rosario con ella, vénganse a rezar el rosario aquí en el cuarto de Ana Paula. O sea, ese tipo de interacciones pues eran las que ellos, oye, que ayúdame a cargar la silla porque no sé qué, y ayúdame, hijito, necesito atender algo, quédate tantito con Ana Paula. O sea, ese tipo de cosas, o sea, Que pero finalmente lo que veo es, o sea, ellos estaban ahí a su sí, manera y haciendo lo mejor que podían sí, y hicieron mucho, o sea, porque pues lo aparte que podían, buenos o sea, niños, en la escuela bien, no había reportes, o sea, ¿no? Entonces sí, haciendo lo que les tocaba, ¿no? Qué bendición claro. también. Sí, te digo, pues no es perfecto, no fue Sí, perfecto, ¿no? pero como decimos, hicimos lo que pudimos con lo que Así es. teníamos y creo que mis hijos ahora pues obviamente los veo bien, me dicen pues sí extraño a mi hermana obviamente, pero no es que no la quisieran, o sea, es que la convivencia realmente pues no la cuidaban ellos, quienes la cuidábamos éramos nosotros. Bueno, la enfermera, el último año no tuvimos enfermera, el último año el seguro nos retiró el servicio y fue muy pesado, fue muy pesado. Tuvimos que contratar nosotros una enfermera la enfermera que pues cuidó a Ana Paula por 9 años. La verdad que una bendición de Dios tener a Sí. esta persona que la verdad que le debo muchísimo, porque tuvo un cuidado muy delicado con mi hija, la quería como si fuera su hija, literal. Ujú. Y tuvimos que pues contratarla porque trabajamos los dos, pero como quiera había noches que la cuidábamos nosotros y fue un año y medio muy, muy pesado Sí, pues físicamente, económicamente, pero pues obviamente teníamos que hacerlo y lo hicimos con todo nuestro amor por ella, ¿no? claro, claro. Y pues bueno, te lo resumí así, pero Mm. la última crisis que tuvo, pues sí también fue de una neumonía. Este, realmente no esperábamos un desenlace así. No fue algo que nos sorprendió porque empezó a mostrar síntomas muy extraños que no había dado anteriormente. La neumonía la estábamos tratando en casa, pero una noche simplemente empezó a tener síntomas extraños, una taquicardia, en fin, tuvo un paro Ujú. y pues falleció en el momento. O sea, fue realmente muy rápido. Estaba en tu casa. En mi casa. Sí, dentro de todo, pues mira, nosotros no hubiéramos querido
que fuera así tan repentino, porque pues, Sí. y uno podría, quizá quien me escucha me diría, bueno, tú sabías que tu niña se iba a morir en algún momento, o sea, claro, o sea, como que siempre estás con eso, pero nunca estás preparado, nunca vas a estar preparado para perder un hijo, a Claro. pesar de la condición que sea, de la enfermedad que padezca, nunca vas a estar preparado. Eh, Sabíamos que podía pasar, pero realmente sí nos tomó por sorpresa, o sea, fue algo, una condición que se le fue agravando en cuestión de horas que no nos dio tiempo de reaccionar realmente, porque estaba teniendo su tratamiento en casa y todo, pero fue algo muy repentino. Muy repentino, que no esperabas, a pesar de esta historia, ¿no? De tantos años de lucha, de tantos años, como dices, de estar al borde, ¿no? Del precipicio, de siempre estar como al filo de la Sí, navaja, ¿no? Pues sí, no, algo que, pues que no esperaba, ¿no? Y que fue repentino para ustedes. sí. Y digo, o sea, es un, como bien dices, no es un resumen de muchas experiencias que seguramente vivieron, Ujú, pero te quiero hacer esta pregunta, o sea, tú, antes de preguntarte sobre el sentido de todo esto, se me viene, me surge otra pregunta, o sea, ¿tú cómo podrías decir o calificar esta relación que tú observabas de Ana Paula con Dios, de Ana ujú. Paula con ustedes? O sea, porque entiendo, bueno, pues yo, bueno, conocía y seguía, bueno, El lo que caso. publicaba, ajá, Marcial, y alguna vez los vi en misa y todo, y sé, bueno, pues que ella estaba en cama, o sea, no podía, ella no se podía comunicar verbalmente con ustedes, entiendo, No, ¿es así? sí, así es. ¿Cuál Fíjate era, que cómo era esta comunicación, así particularmente, que tú percibías de ella con Dios y de ella con ustedes? fíjate que de ella con nosotros, yo sí percibía que conforme ella fue creciendo un poquito más, yo entraba a su cuarto en la mañana, le empezaba a hablar, le empezaba a hacer cariños, mi hijita, ¿cómo estás? Buenos días, mi gorda, hermosa. Y Mm, se sonreía. O sea, ella reconocía mi voz. mm, Sí escuchaba, pero no tenía el 100% de su audición. No podemos conocerlo, o sea, nunca supimos con exactitud. Hubiéramos tenido que hacerle como estudios muy, muy puntuales, ¿no? Pero sí, yo veía que había una reacción en ella. O sea, también como cuando su papá en muchas ocasiones, mi marido le traía la comunión aquí a la casa. mm, mm, Entonces, sí veíamos una reacción, y esto lo hilo con el tema, la pregunta de cómo era su relación con Dios. Es un misterio porque como ella no podía hablar, pues no podíamos saber exactamente qué estaba sintiendo, qué estaba pensando, pues nunca lo supimos, pero veíamos su expresión. mm, La verdad es que no es que le cambiara o sea, no te puedo decir, bueno, algunas ocasiones sí, cuando la llegamos a llevar a misa varias veces, mm, y veíamos que su carita sí se transformaba, fíjate. O sea, mm, estar en misa era algo para ella como mm, que sabía, o sea, como si supiera, o sea, al menos ujú, sí veíamos una expresión distinta en ella. ujú, También al recibir la comunión en algunas ocasiones. ujú, Entonces, pues, ¿cómo era su relación con Dios? Para mí simplemente era una relación, pues, muy cercana, yo lo puedo intuir, porque imagínate un alma pura, un alma que realmente, pues, no, pues, ¿qué pecado pudo cometer? O sea, la verdad es que a lo largo de su vida, digo, una niña que no podía hablar, no podía expresarse, pues tenía una comunicación directa, o sea, directa. Este, Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de que, pues, que la bautizamos, recibió la primera comunión en terapia intensiva. Un obispo nos hizo, muy amigo nuestro, nos hizo el gran favor de llevarle la comunión, en la primera comunión, hacerla en terapia intensiva. Tenemos fotos ahí con su vestido de primera comunión en la cama de terapia intensiva, o sea, imagínate. ujú, Entonces, para ella sí creo que para nosotros fue muy importante el que ella pudiera tener esa bendición, esa gracia de tener la Eucaristía aquí en la casa. Para nosotros también una bendición poder tener la Eucaristía. sí, Y cómo era su relación con Dios, pues es un misterio, pero lo que yo podría decir es, seguramente era una relación muy cercana y muy íntima. Mi esposo así lo articula como Dios quiso unir a Ana Paula a su cruz. sí, Para mí es difícil ujú, conceptualizarlo así, claro, porque yo siempre le pedí a Dios que la sanara.
independientemente. Claro, los dos, obviamente, él también. Pero claro, decir que Dios quiso unir a su cruz a mi hija, pues era doloroso para mí, es doloroso, pero sí es una realidad. O sea, la realidad es que ella sufrió mucho a lo largo de toda su vida. Nunca pudimos, tal vez, te digo, saber exactamente qué tanto le dolía, qué tanto sufría. Pues no, pero al ver su, o sea, te digo, lloraba, ya para cuando ella lloraba es porque estaba en mucho dolor. Entonces, en su vida cotidiana, en lo regular, pura lo que también tenía dolor, porque tenía una escoliosis, estaba en cama, el tema del tantas flemas, en fin. Pero bueno, ¿cómo era nuestra relación con ella? Pues como de unos papás con una niña que, ¿qué podíamos hacer? Amarla, Así es. amarla y acompañarla. Y algo que Marcial siempre dijo y yo también, mientras ella luche, nosotros luchamos con ella. Mientras ella que quiera seguir echándole ganas, nosotros la vamos a acompañar y vamos a seguir luchando con ella. Sí. Entonces, pues nuestra relación era de amor, de mucho amor, de protegerla, de cuidarla, de que tuviera la mejor calidad de vida. Ella hacia nosotros, pues en lo poquito que podía expresar, te digo, sí veíamos expresiones de sonrisas cuando escuchaba nuestras voces, de es que aquí está mi mamá, o sea, ella, yo podía como ver que ella se dio cuenta, ya llegó mi mamá, aquí está. Y cuando llegó, fíjate, cuando llegó del hospital la última vez, en enero del 24, que estuvo un mes en el hospital, la pusimos en su cama, tenía un ratito en la cama y sonrió. O sea, ella sabía que ya estaba en su entorno, ella ya sabía que estaba ahí. Entonces, te digo, percibía cosas. ¿Qué tanto? Pues no podemos saberlo porque nunca pudo hablar, ¿verdad? Pero de que tenía una relación con Dios muy especial y con los santos, porque desfilaron aquí muchas imágenes de muchos santos, muchos intercesores y estamos conscientes de que seguramente tuvo unos grandes intercesores en el cielo y los sigue, bueno, ahorita ya está ella en el cielo, ¿verdad? Sí. Pero, pues, por ejemplo, Santa Teresita, por ejemplo, Santa Filomena, que fue muy especial, una historia muy especial, que sería otro programa, explicarles aquí todo lo que Haremos otro. de experiencia con Santa Filomena, la verdad. Y muchos otros santos, la Virgen María, por supuesto, para mí fue, no te puedo explicar el apoyo que fue para mí y la intercesión que estoy segura que ella Sí. estuvo teniendo para con Ana Pau y ante Dios, pues la verdad fue muy importante. Y creo que, o sea, te escucho y digo, bueno, pues es que la relación de ella con Dios también era a través de ustedes. O sea, Sí, ustedes sí, mostraban ese rostro de Dios, claro, como ella mostró también o sea, un rostro de Dios para ustedes también como familia, ¿no? totalmente. Entonces, bueno, pues es muy profundo eso. Y aquí te quiero hacer ya otra de las últimas preguntas que te quiero hacer es, o sea, y a ti como mujer, como mamá, como logoterapeuta, con pues todo lo que hiciste, que yo creo que tenemos que hacer otro episodio, Mayeli, de Sí. tu vida, o sea, concretamente de ti como mamá, creo que sería muy importante también y muy profundo. Pero, o sea, Dios, ¿qué te dice a ti? O sea, Ujú, Dios, ¿qué te ha dicho? Digo, yo creo que te sigue diciendo cosas porque pues esto sí, no acaba ni todavía, sigue acaba. empezando seguramente, pero ¿qué te Ujú, dice? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué significado tiene? Y lo voy a unir de una vez a la última pregunta, ¿sí? O sea, el tema de la fe, ¿no? claro. ¿Qué papel tiene o ha tenido la fe en todo este proceso? Pues mira, ¿qué me dice Dios a mí? Hubo muchas preguntas al principio que yo me hacía. Tú sabes que, bueno, no sé si tú te lo has hecho, pero yo al principio decía, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? Sí. ¿Por qué? Y uno, ignorante, claro, uno pues con la poca o mucha información que tienes o la pobre formación, yo siempre me considero una mujer de fe, pero cuando te vienen este tipo de pruebas, Liz, Sí, tu fe se pone a prueba, claro. tu fe se pone a prueba. Y mi marido y yo siempre hemos dicho, no podemos juzgar a nadie que pierda la fe por una cosa de estas. Es que es muy comprensible. O sea, la verdad que sí te preguntas, ¿dónde estás, Dios? Ujú. ¿Dónde estás?
Y yo siempre, y lo típico, que ya sabemos, ahorita obviamente mi perspectiva ya cambió, pero porque sí, yo siempre fui buena, porque yo siempre me he portado bien y yo siempre he andado en tus caminos, Señor. O sea, porque así somos como seres humanos. Creemos Claro. que nuestra relación con Dios es transaccional. Ujú, Yo me porto bien, entonces tú te tienes que portar bien conmigo. ujú, Y entonces, si yo me he portado bien, ¿por qué tú te portas así conmigo? ¿Por qué me mandas esto? ¿Por qué me mandas esto? ujú, Y claro que después comprendí, es que Dios no manda estas cosas. A ujú, ver, estamos muy equivocados si pensamos que Dios manda males. ujú, Dios no manda males. Dios no manda las enfermedades. Las ujú, enfermedades suceden porque somos frágiles, porque ujú. somos humanos, porque estamos sometidos a este mundo con Claro, estas condiciones físicas, biológicas, ambientales. Estamos sometidos a las fuerzas de la naturaleza en un mundo que no es perfecto. sí, Y suceden las enfermedades, suceden los accidentes, suceden los terremotos, suceden las inundaciones. Nadie quiere esto. Dios no quiere esto, pero sucede y lo permite. Eso sí, sí, lo permite. ¿Por qué? Es un misterio, pero sí. por algo lo permite. Dios permitió la enfermedad de Ana Paula y quizá ahorita todavía no termino de dimensionar por qué, Claro. pero cuando vas formándome, cuando me voy formando como logoterapeuta, empiezo a entender. Somos humanos sometidos a estas condiciones. El Ujú, sufrimiento forma parte de la vida. Y sí. yo, a pesar de tener mi fe, pues claro que fui madurando esta fe, ¿verdad? O sea, un Ujú, padre me dijo, Maye, no vas a encontrar el porqué, ujú, no lo vas a entender, o sea, no hay un porqué, no vas a encontrar esa solución. O sea, esa respuesta. Y conforme fui formándome después como logoterapeuta, eh, muchas veces lo que te plantean es que te preguntes más bien para qué, ujú. pero el para qué tampoco en ese momento no lo entiendes. O No, sea, no. incluso yo después tuve otra maestra en tanatología que me decía, y también cuando te dicen, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Tú, tú casi recuérdales, ya sabes a quién. Dice, porque tampoco no tiene lugar esa pregunta. O Ujú, sea, y claro, es que en el momento de la crisis no lo puedes comprender. O sea, claro. después te van cayendo algunos veintes. Y la pregunta más bien que nos dice Edith Egger en su libro Ujú, de La bailarina de Auschwitz es, ¿y ahora qué? ujú, ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? ujú, ¿Ya qué pasó? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, bueno, ¿qué me dice Dios ahora? Pues, ¿qué me ha dicho durante todo este tiempo? Durante todo este tiempo, Dios, ¿qué me dijo? Yo estoy contigo, yo ujú, estoy contigo, eres mi hija, tú también. O sea, y yo le decía, Señor, yo soy tu hija, ayúdame. Y créeme, Liz, que Dios te va dando la fuerza. En el momento en que uno empieza a tener, cuando te viene, se te cae el mundo, Dios te sostiene. Si tú, claro, obviamente se lo tienes que pedir y tienes que estar pegada a Dios, o sea, porque a ver, la fe, pues es un don, la fe, pero hay que ponerla en práctica. O sea, ujú. ¿verdad? O sea, la fe es un don, pero la tienes que mantener. ¿Cómo? A través de la oración, a través de los sacramentos. Quienes son creyentes, obviamente estoy hablando desde la fe católica. eh, Quienes son no creyentes, yo la verdad digo, ¿cómo le hacen? Porque yo no podría haber sobrevivido una crisis de este tipo sin esta fe. O sea, cuando no eres creyente, yo lo que te diría es que te tienes que sostener de los demás, de una red de apoyo, tienes que sostenerte en el hecho de que pues la vida es, como decimos en logoterapia, la vida es, y entre más te tardes en aceptar que la vida así es, que tiene sus cosas hermosas y maravillosas, pero que también tiene otra cara, entre más te tardes en aceptarlo, más vas a sufrir, más. Entonces, si tú tienes el don de tener la fe, pues hay que agarrarse fuerte a Dios. Eso fue lo que a mí me sostuvo, lo que nos sostuvo a nosotros como matrimonio, como familia, definitivamente fue la fe en Dios, el saber que no estábamos abandonados, no estábamos abandonados de Dios. Y eso te da una sensación de, o sea, no estoy sola en el mundo, o sea, sé que Dios está conmigo, sé que Dios está en lo más
terrible y horrible de las crisis de Ana Paula, yo sabía que Dios estaba ahí. Y eso fue lo que me sostuvo, definitivamente. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Cómo lo ves? Contestaste, pero es sobre la fe, precisamente, ¿qué papel juega la fe? Sí, y te digo, la logoterapia fue una cosa muy, muy importante, realmente, porque fue poner en su lugar muchas cosas desde el punto de vista racional, como humano, tener ese conocimiento de, a ver, no es la única a la que le pasan estas cosas, porque por el simple hecho de ser humanos estamos sujetos a, lo que ya dije, estamos sujetos a este tipo de condiciones, de cosas que pasan, o sea, son cosas que pasan. Y cuando uno va entendiendo eso con tu lógica, con tu razonamiento, dices, ok, entonces ahora está en mí decir qué quiero hacer. Porque a veces, claro, se te viene el mundo encima y no ves posibilidades, pero Víctor Franklin nos dice, sí hay posibilidades. Hay que ampliar la mirada, hay que ver más allá de nuestra mundito. Y Víctor Frank nos invita a eso, o sea, la vida está llena de posibilidades. Aún en medio de la crisis, a lo mejor necesitas ayuda de un tercero que te ayude a ver, a ampliar la mirada y decir, ok, esto no se puede, esto es inevitable, este sufrimiento es inevitable, como nos dice Víctor Franklin, pero entonces, si es inevitable, ¿cómo lo quiero vivir? ¿Qué actitud quiero tomar? Y qué posibilidades hay, porque siempre hay posibilidades, aún en una situación irrevocable. Y la posibilidad para nosotros y para mí personalmente como madre, como mujer, como mamá, era la decisión de amar y de aceptar. Un hijo, claro, un hijo siempre, cualquier mamá nos diría, ay, pues eso no es novedad, todos los hijos los aceptamos y los amamos incondicionalmente. Sí, nada más que también el tener un hijo con una condición especial te enseña todavía más esa parte, o sea, decir, mi hija era digna por el simple hecho de ser una niña, un ser humano. Sí. Ella no podía hacer nada, pero ella no tenía que hacer nada para que yo la amara. Así es. Por el simple hecho de ser persona, es digna de ser amada, por supuesto, porque soy su madre, la amo, y así como la amo, así como es, así la voy a amar. No tiene que hacer nada, no tiene que decirme mamá, no tiene que decirme mamá te quiero o hacer algo por mí, así la quiero. Y esto aplica no solo para los hijos, para cualquier ser humano. Todos los seres humanos somos dignos por el simple hecho de ser humanos. No importa la condición, no importa, o sea, ahí es donde aprendes todavía más esta verdad fundamental, de que como seres humanos tenemos una dignidad que nadie nos puede quitar, nadie. No, te escucho y de verdad, o sea, hicieron vida y hacen vida todo lo que estás diciendo. O sea, Víctor Frank, me imagino, o sea, todo el hombre en busca de sentido y lo que vivió, y Edith Eger y también, y digo, es que, o sea, ustedes lo hicieron vida y ahí en estos 12 años, ¿no? Dando respuestas a la vida, ¿no? O sea, dándole ahí en el día a día, ¿no? Y me encanta esto que dices, ¿no? La vida es, y finalmente es así, o sea, día con día, ¿no? La vida era y en cada día, en cada momento, en cada minuto, viviendo incluso al límite, y pues sigue siendo, porque sigues dando esta respuesta, aún en medio del dolor de lo que vivieron y del dolor que seguramente siguen procesando, ¿no? Porque sí, todavía. o sea, y que seguramente pues ahí estará, irá madurando, pero que bueno, la vida ahí sigue siendo. Y me gustaría terminar porque con una frase, fíjate que ahorita dijiste algo que me pareció muy bonito, o sea, este recordatorio de Dios, ¿no? De que soy una hija de Dios, ¿no? Somos hijos de Dios, o sea, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias. Y precisamente hoy estaba leyendo la lectura de hoy y me encantó no, la voy a leer, aquí la tengo. Sí, claro, claro. La puse en mi Instagram porque me encantó y decía, ¿puede acaso una madre olvidarse de su criatura? Es en la primera lectura. Sí. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Pues pensaríamos que no, ¿verdad? Pues dice, aunque hubiera una madre que se olvidara,
yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso, ¿no? Y creo Ujú. que esto que nos has estado compartiendo es precisamente eso, o sea, que Él jamás se olvida de nosotros y que, bueno, no, creo que evidentemente habrán pasado por momentos también de dudas, ¿no? De mucha, lo Sí. que nos has comentado, de muchos retos, de dudar de tu fe, de dudar de dejar de confiar, de angustia natural y humana, pero pues al final, ¿no? Sobreviven, ¿no? O sea, lo que queda es esta fe, ¿no? Y esta sensación de que, pues, de que Él no abandona. No. Eh, y, Y, y dime. sabes qué, Liz, la convicción de que cuando uno futurea, o sea, yo me acuerdo que yo pensaba mucho en qué va a ser de esta niña, qué va a pasar cuando yo no esté. Y me acuerdo mucho de una consagrada, una amiga consagrada, que me dijo, May, es que no futurees, porque ahorita si tú piensas ahorita, en 10 años, en 20 años, no tienes lo necesario para vivir aquello que te estás imaginando acá en tu mente. Claro. Esto aplica para todo el mundo, ¿eh? Cuando estamos con la ansiedad a todo porque estamos con exceso de futuro, ya Sí, sabes, sí. pensando en cosas que pueden suceder, pero que no están sucediendo en este momento. Y ella me dijo, Dios te va a dar lo que necesitas en Ujú, el momento en que lo necesitas. Y fue ujú. tan importante para mí eso. Y nuestro lema fue siempre un día a la vez. Ajá. Y es Sí, que es eso, o sea, tenemos que vivir un día a la vez porque hoy tenemos, hoy a cada día le basta con su propio afán, o sea, es el hoy. Dios te da la fuerza hoy para vivir lo que te toca vivir hoy. Mañana te tocará vivir otra cosa y Dios te va a dar la fortaleza, lo que necesitas, te va a poner a las personas que necesitas para salir adelante el día de mañana. Y así sucesivamente. Entonces, pues con esa convicción fue con la que vivimos, un claro. día a la vez. Un día a la vez, y para quienes nos escuchan, pues sí, un día a la vez, y creo que en muchos puede haber, de nosotros puede haber esta sensación como de Dios mío, o sea, qué fuerte lo que vivieron y a lo mejor lo que yo estoy viviendo, pues no es tan fuerte, ¿no? Y entonces Ujú. yo me quejo, ¿no? Y yo lo que diría, no sé si tú lo compartas conmigo, Mayela, pues es también creo que lo dijo Heidegger, ¿no? De no hay dolor chiquito, ¿no? O sea, cada Claro, uno de ¿no? nosotros tenemos nuestros dolores Todo. y justo lo que a ustedes les tocó, Dios les dio también los dones, ¿no? Para sobrellevarlo y lo que cada Ujú. uno de nosotros vivimos es importante, no hay dolor Sí, chiquito, pero así, justo como bien nos dices, un día a la vez, ¿no? Un día a la un vez día a la vez. con los dones y con lo que tenemos para poder sobrellevar esto que estamos viviendo. Pues Así. bueno, pues vamos a terminar aquí porque yo, la verdad, si no nos Aquí podemos nos quedar seguimos. 10 horas, luego nos vamos a un café mejor. Claro. Pero te agradezco muchísimo, muchísimo, de verdad, creo que esta entrevista, más que entrevista fue, o sea, no sé, una evangelización, casi, casi yo lo diría, ¿no? Y un remanso para nuestros corazones. Gracias por No, abrirte, gracias. así como te abriste, por compartirnos esta parte tan importante de tu vida como mujer, como mamá, pero también de tu familia y de tu hija que, pues, Sí, claramente... pues, o sea, es un testimonio de muchísima fe y de mucha esperanza también, o sea, en medio del dolor, creo que al final es eso. Y, sí. oye, Mayela, y no sé si hay alguna forma de que las personas te puedan contactar, Ujú. bueno, tú ofreces también este servicio de logoterapia, das Sí. conferencias también. ¿Cómo te puede encontrar la gente? Mira, pues en redes sociales estoy en Facebook como Mayela Sepúlveda y Ujú. en Instagram mi cuenta es mayela.sepúlveda.m. Ok. Así me pueden encontrar. También tengo una cuenta, ya no sé ni qué cuentas tengo ya. Pero sí, tengo una cuenta como logoterapeuta, nada más dame Ujú. chance. Sí, Sí, sí. en Instagram mi cuenta personal es mayela.sepúlveda.m y también tengo una cuenta como logoterapeuta Ok, donde me pueden encontrar como Mayela Sepúlveda Logoterapeuta. ok, Mayela perfecto. Sepúlveda Logoterapeuta, ahí tengo una cuenta en Instagram, me pueden mandar mensaje privado si necesitan algún apoyo o si quieren que comparta alguna conferencia, estoy a las órdenes. Claro que sí, yo creo que sí, yo creo que mucha gente te va a buscar y la verdad es que, eh,
pues todo lo que nos transmites desde una forma súper humana, ¿no? Pero también muy, muy divina también, y eso es algo que se necesita también en nuestros tiempos, ¿no? Claro. Volver a Dios también, ¿no? Claro, Pues muchas te gracias, agradezco Liz. mucho, Mayela, y bueno, pues aquí cerramos este episodio del podcast. Ya saben, suscríbanse al canal, ahí activen la campanita y todo eso, todo eso que se hacen con los podcasts, compártanlo con todo mundo, y bueno, pues nos estamos viendo en un siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias. Esto es el podcast de Liz Mendívil.